Vamos a comenzar con el estudio de funciones reales de variable real. El estudio de las funciones es un tema muy importante en el cálculo, en la matemática, por las múltiples aplicaciones en todas las disciplinas científicas. Bien, antes de explicar la definición formal, voy a recordar que la función es una relación muy particular, una relación muy especial entre los elementos de dos conjuntos. En nuestro caso particular, estudiaremos la relación entre conjuntos numéricos, es decir, que vamos a estar hablando de números reales. Bien, se denomina función del conjunto D, incluido en los reales, en el conjunto I, incluido en los reales, a toda relación F que verifique que para todo X que pertenece al conjunto D, existe uno y solo un elemento Y que corresponde al conjunto I, incluido en los reales, tal que Y es f de X o Y es imagen de X. ¿Cómo se denota? F de D en Y hace corresponder a cada elemento X de D un único elemento Y que es imagen de X. Para todo número real X perteneciente a D existe uno y solo un número real Y tal que Y es igual a f de X o Y es imagen de X por F. Aquí tenemos un esquema donde se muestra el conjunto D como un diagrama, donde los puntos son los elementos de ese conjunto. Y tenemos por otro lado, en otro diagrama, el conjunto I. A un elemento X que pertenece a D le corresponde un elemento f de X. Al elemento A le va a corresponder f de A. Este conjunto se denomina dominio de la función y el conjunto I contiene el rango, es el codominio y contiene al rango de la función. También se suele denotar a X como la variable independiente en la relación función y a los elementos Y como variables dependientes. ¿Por qué? Porque el valor de Y va a depender de los valores o de la variación que vaya teniendo X. Bien, los conjuntos que se relacionan a través de la función reciben el nombre de dominio y codominio. El conjunto D es el conjunto dominio, es el conjunto sobre el cual está definida la función. También suele recibir el nombre de campo de existencia o campo de definición de la función. Es una parte de los números reales. Y el conjunto I recibe el nombre de codominio. Es el conjunto que contiene a las imágenes. Por ejemplo, acá tenemos una función que es la función Y igual a valor absoluto de X. Bien, para este caso particular tenemos que todos los elementos X del dominio vamos a representar sobre el eje X y también podemos decir que en este caso particular son todos los números reales, porque todos los números reales tienen un valor absoluto. Acá tenemos otra función representada en un gráfico donde el dominio, según el gráfico, es el intervalo que va desde 0 hasta 50. Como el dominio y el codominio son parte de los números reales, decimos que la función f es una función real de variable real. Vamos ahora a ver a qué se denomina regla de correspondencia o regla de definición. La regla de correspondencia es la expresión analítica que permite determinar la imagen
de un elemento cualquiera del dominio. La expresión y igual a f de x nos asegura que x está relacionado con un elemento y a través de la función f. Bien, en este caso, para determinar el dominio de la función, se deberá considerar el mayor subconjunto de los números reales para los cuales la expresión analítica tenga sentido. Por ejemplo, tenemos que a cada elemento y le corresponde un elemento x a través de la regla de definición f de x es igual a 1 sobre x. Y en el ejemplo 2 podemos decir que a cada x del dominio le corresponde un elemento y cuya regla de definición es f de x es igual a raíz cuadrada de x. En el caso particular del 1, del primer ejemplo, el dominio serán todos los números reales excepto el 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está definida en el conjunto de los números reales, es decir, que x puede tomar cualquier valor excepto el 0. En el caso del ejemplo 2, raíz cuadrada de x, el dominio, o sea, el conjunto de todos los valores de x que van a tener una imagen real, será el conjunto de los reales positivos y el 0. ¿Por qué no los negativos? Porque la raíz cuadrada o raíz de índice par no está definida en el conjunto de los números reales. Bien, vamos ahora a definir el conjunto imagen o rango de la función. Cuando tenemos una función f de d en R, el conjunto imagen o el conjunto rango de la función es un subconjunto de los números reales, que suele denotarse como f de d o rango de la función. Y está formado por todos los números reales que son imágenes por f de los elementos del dominio. Es decir, por ejemplo, al elemento 1 le corresponde la imagen f de 1. Al elemento 2, f de 2. Al elemento x, f de x. Es decir, que son todos los elementos del codominio que son imágenes de la función de x a través de la función. Tenemos aquí la definición formal. Y pertenece a R, tal que existe un x que pertenece al dominio, y es f de x. En el caso particular que venimos viendo del ejemplo de 1 sobre x, el rango también es el conjunto de los números reales excepto el 0. Mientras que para el segundo ejemplo, raíz de x, el rango es el conjunto de los reales positivos y el 0. Acá tenemos la función 1 sobre x del ejemplo 1 y como se puede observar, el dominio todos los números reales, excepto el 0 que no tiene imagen, y a su vez el rango todos los números reales, excepto el 0 que no tiene imagen. Fíjense que si hacemos correr una recta horizontal, todos los números reales son imágenes, excepto el 0. En el caso de la función raíz cuadrada de x, observamos cómo todos los números reales positivos y el 0 tienen imagen. Y a su vez, el conjunto imagen, que vamos a observar sobre el eje de las y, entonces también las imágenes son todos los reales positivos, excepto, y el 0, perdón. Bien, como vinimos viendo, la gráfica de una función se conforma por todos los elementos x, f de x, los pares ordenados, donde x pertenece al dominio y f de x pertenece al conjunto de las imágenes. Es decir, que dada una función f, nosotros determinamos los pares ordenados x y f de x y esos pares determinan punto en el plano real.
A cada x, acá tenemos x, le corresponde f de x. Tenemos x2, le corresponde f de x2, y cada uno de estos pares van conformando lo que sería el gráfico de la función en un plano real donde tenemos un par de ejes ortogonales sobre los cuales se toman los elementos del dominio y los elementos del codominio. A modo de ejemplo vamos a observar algunos gráficos de funciones, la regla de definición, el dominio y el conjunto imagen o rango. Por ejemplo, la función definida como f de x, x cuadrado, tiene como dominio el conjunto de los números reales y como rango o conjunto imagen los reales positivos y el. Aquí tenemos la imagen de la función y igual a x cuadrado. Como podemos observar, cualquier número real tiene imagen, o sea, forma parte del dominio, porque elevado al cuadrado me va a dar un número real. Pero las imágenes están conformadas solamente por los reales positivos, puesto que la potencia par da resultado positivo, es decir, que el conjunto imagen serán los reales positivos y el 0. Vamos al ejemplo 2. Tenemos la función definida por menos x cuadrado más 3. También una función polinómica de segundo grado. El dominio en este caso es el conjunto de los números reales y el rango o conjunto imagen, el intervalo, parte de los números reales de menos infinito a 3. Esta es su imagen. Verán que todos los números reales forman parte del dominio porque cualquiera de estos números reales tienen una imagen a través de la función menos x cuadrado más 3. Sin embargo, el conjunto imagen está formado por el subconjunto de los números reales desde menos infinito hasta el 3 positivo. Más acá, más arriba del 3 positivo, no son imágenes. El tercer ejemplo es una función que le hace corresponder a cada elemento x, un elemento y que está por la regla de definición, f de x es igual a 2x menos 1. Es un polinomio de primer grado. Su dominio es el conjunto de los números reales, es decir, todo número real multiplicado por 2 y restado en 1 me da otro número real. Y el conjunto imagen o rango de la función es el conjunto de los números reales. Como podemos observar, el dominio y el rango de la función depende de la regla de definición de la función. Para el tercer ejemplo, podemos ver que su gráfica es una recta. La representación gráfica de la función lineal 2x menos 1. La ordenada al origen es menos 1 y la pendiente es 2. Vamos al ejemplo número 4. La regla de definición es raíz de x menos 2. En este caso, el dominio son todos los números reales mayores o iguales a 2. Y el rango, los reales positivos y el 0. Fíjense acá que cuando x es igual a 2, 2 menos 2 es 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0. A partir del 2 vamos a tener una raíz real, pero para números menores al 2 no se podrá determinar la raíz porque esta resta nos da un número negativo. El rango es el conjunto de los números reales positivos y el 0. Aquí tenemos la gráfica de la función
que está a partir del 2, el dominio, y las imágenes, los reales